Yo sufrí abusos sexuales por parte de mi padre durante bastantes años. Ahora sé que se superan y sé que el futuro es posible rompiendo el silencio. Mi exmarido está abusando de mi hijo, ha estado abusando de mi hijo, creo que ahora lo sigue haciendo, y temo también que llegue a abusar de mi hija, que no lo sé. Mamá, mi primo me está haciendo esto, lo otro, lo de más allá, ya estoy harto. Mi hija fue abusada con 1 año y medio y seguimos luchando después de 6 años. Los abusos a los que fui sometida fueron por parte de mi abuelo materno y mi tío materno. Mi madre, aún así, aunque intuía este tipo de abusos, me siguió llevando a casa de mi abuelo y de mi tío. Con 10 años me violaron y gracias a un apoyo de familiares y de una psicóloga en el momento oportuno, o sea, después de que ocurrió, pues se supera. Por causa de los abusos sexuales soy una persona que tiene un trastorno mental, con trastornos mentales asociados, pero a pesar de que mi infancia ha sido robada, que yo creo que es la consecuencia más grave que he tenido, que no tengo infancia, no tengo apenas recuerdos de la infancia, salvo recuerdos malos, creo que soy una persona luchadora y espero que si yo no salgo de esta, que otras personas puedan salir de ello. Los abusos sexuales a la infancia son más frecuentes de lo que creemos. Lo sufre 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 7 niños. Diferentes estudios universitarios coinciden en el dato. El agresor es casi siempre un familiar cercano. Afecta a todos los niveles sociales. El 86% de los casos son gente familiar al niño. Con familiar no solo es padre, tío, abuelo, sino a lo mejor el profesor, el vecino del quinto, ¿sabes? Son gente del entorno familiar del niño. El niño no siente como una persona lejana y el abuso además se hace muy lento, muy despacito, muy poco a poco. Por nuestro estudio, normalmente son los padres los que en primer lugar abusan sexualmente de los niños. Sabemos que hay una serie de factores de riesgo y otras de protección que pueden favorecer. Por ejemplo, uno de los mensajes que muchas personas no conocen es que una variable de protección que parece que se muestra como muy eficaz para evitar los abusos sexuales es que el padre participe de los cuidados del niño antes de los 3 primeros años de vida. ¿Cómo es posible que donde hay amor pueda haber abuso? Pues precisamente donde más amor hay o supuestamente ha habido es donde hay más maltrato. El grave problema de los malos tratos, de los abusos sexuales, es que no sabemos datos, no tenemos datos fiables. Lo que parece razonable pensar es que entre el 15 y el 20% de los casos de malos tratos o de abusos sexuales son los que realmente se detectan. Eso significa que el 80-85% de los otros casos pues, no los tenemos detectados y por lo tanto es una situación preocupante. Joan sufrió de niño los continuos abusos sexuales de su propio padre. No lo desveló a su familia hasta los 38 años. Después decidió plasmar la experiencia en un libro. Yo, fiándome de lo que me puedo fiar de mi recuerdo, pues quizás entre los 7 y los 14 o 15, más o menos. Creo que ese fue más o menos el periodo. Probablemente empezaría antes, estas cosas siempre suelen empezar antes, pero no lo recuerdo, francamente, no tengo recuerdos anteriores a esa época.
A partir de ahí, pues bueno, los abusos fueron abusos sexuales de todo tipo. Claro, en mi caso era mi padre, entonces una madre no sospechará que su marido está abusando de su hijo, es lo último que pensaría, no se le pasa por la cabeza, no es una posibilidad que contemple, ¿no? Si hay algún síntoma, pensará cualquier otra cosa antes de llegar aquí, a no ser que lo vea de un modo evidente. Entonces, en mi caso particular, pues mi madre nunca supo nada. Y sospechar, pues bueno, una vez lo hemos hablado de adultos y algunas cosas, de eso pues sí que he ido pensando, pues mira, por eso de esto, por eso aquello, pero claro, ya son indicios que ella jamás hubiera asociado en su momento al abuso. María, un nombre supuesto para una madre que sí ha sospechado de su exmarido. Le ha denunciado como abusador de su hijo. El niño tenía 2 años. Me decía, mamá, échame cremita por el culo como hace papá. Mamá, me metía su piececito entre mis piernas como hace papá. Me chupaba de arriba abajo, pues como me hace papá. El padre siempre cuando venía lo que quería era pues bañar al niño, se quería encargar él única y exclusivamente de bañar al niño y se encerraba en el baño y era algo que yo nunca entendía. Un día, pues cuando llegué a casa, pues vi al padre que estaba encima del niño. Hay bueno, pues el juicio de separación y en los juzgados de la Plaza de Castilla, pues como no había nada físico, pues no pensaban que no era verdad nada de lo que decía. Le llevo al niño a otros profesionales y ahí el niño con 5 años está diciendo pues cosas muy graves, pues como toca el pene al padre, que lo tiene que tocar con mucho cuidadito porque hay muchos granitos alrededor del pene y que lo tiene que tocar con cuidadito y que de ese pene sale un pis blanco. Isabel, el abuso sexual ha marcado su vida. Otra víctima que tuvo que callar de niña y habló de adulta. Acusa a su padrastro. El primer recuerdo que tengo de abuso sexual, que fue por parte de la pareja de mi madre, de mi padrastro, fue con 7 años, que yo vivía en casa de mi abuela y estaba en una piscina de toy y él se metió conmigo en la piscinita en la terraza. Y ese fue el primer recuerdo que tengo, porque no sé si antes sucedió algo o no. Y después fue de forma continuada hasta los 18 años. Lo que hacía era que me obligaba a masturbarle y luego él me masturbaba a mí. Aunque él no me penetró con su miembro, sí que me penetró con objetos. Por un lado pues tenía miedo y por otro lado sobre todo estaba avergonzada. Pues porque pensaba que todo el mundo iba a pensar que yo era una puta, pues que yo lo había provocado de alguna manera. Esta niña sufrió sus primeros abusos con 1 año y medio, según la denuncia de su madre contra el propio padre. Un informe pediátrico avaló la sospecha. En el Hospital del Niño Jesús se nos derivó a un servicio que es de pediatría social y allí interviene un equipo multidisciplinar. La estuvieron valorando y también a mí durante por lo menos 3 meses hasta que deciden ponerlo en conocimiento de la justicia como probable abuso sexual. Médicamente ponían clítoris edetomatoso, es decir, un abultamiento exagerado y con hematoma del clítoris. Cuando a un menor cuando un cuerpo no está preparado para recibir un estímulo muy grande, pues reacciona. Y bueno, pues un clítoris edetomatoso solo se puede producir por manipulación. La niña fue muy precoz en hablar y verbalizaba que le hacían daño y cómo le hacían daño. Hasta que no se lo oí yo, no me quité la venda, porque no te lo crees.
La niñez de Cintia fue especialmente traumática. De ella abusaron continuamente dos personas de su entorno, su abuelo y su tío. Estas dos personas abusaron de mí, no a la vez, sino en tiempos, a veces coincidía en el tiempo, pero vamos, que no estaban de acuerdo, sino que los dos eran abusadores, ¿no?, sexuales. Yo en ningún momento dije nada porque tenía mucho miedo y luego me sentía como culpable o responsable de esa situación. En ese momento vivía con mi madre porque soy de padres separados y mi madre intuyó algo porque recuerdo que me hizo algunas preguntas, pero en ningún momento hizo nada. Cuando mi madre me ha visto las bragas llenas de sangre con 6 y 7 años. Entonces no hay que ser muy listo. Entonces, ¿qué sentí hacia él? Realmente, sobre todo hacia el hermano de mi madre, sentí y siento un verdadero asco. Lo odio. O sea, me gustaría verle muerto. Hacia mi abuelo, ya te digo, era una especie de confusión, porque mi figura paterna, de alguna manera, ¿sabes?, era él. Entonces era como admitirlo porque era algo bueno. Luego, evidentemente, me di cuenta que no, que era un grandísimo hijo de puta. Lucía, 23 años. Vivió su experiencia traumática con tan solo 10. Un desconocido la abordó en la calle, la llevó a un descampado y la violó. Me cogió un hombre por la calle con 10 años, pues ya ves, te coge y te dice, y te lleva a un sitio, te dice que no te va a hacer daño, que no es nadie malo, que solo quiere dar una vuelta y nada. Y poco a poco pues te va cogiendo más fuerte para que no te escapes y nada. Y abusa de ti. Me acabé escapando y llamé a una casa, la primera casa que vi, y nada, y me cogieron, me dejaron el teléfono para llamar a mi madre y mi madre vino corriendo y nada. Y ahí todavía no conté nada. Esa misma noche yo no dormí. Y mi madre, pues no lo sé, pero sé que yo no dormí porque la conté algo, la dije que había pasado algo, pero no la conté todo. Y al día siguiente, cuando por fin pude contárselo, pues yo dormí y ella no. Te sientes culpable porque no lo cuentas, y no lo cuentas porque te crees que se van a enfadar contigo, que has hecho algo mal tú, o que les va a molestar por ti y no tiene nada que ver contigo. Este niño tenía 8 años cuando su primo de 14 le obligó a mantener relaciones sexuales. La diferencia de edad hace que no se trate de un juego sexual, sino de un abuso en toda regla. Un día se puso conmigo, no sé por qué, y empezamos a hacer cosas que no sé por qué empezamos a hacerlas. ¿Cosas? ¿Cómo qué cosas? Como, no sé, chupar, no sé, la pirina, por ejemplo. Pues vaya un fastidio. ¿Y tú qué crees? ¿Que tu primo es una buena persona o mala persona? Depende. Que si tú le tienes afecto, pues para ti, por muchos estropicios que haga, no será una mala persona. Dualidad, mezcla de amor y odio. Es normal que los menores desarrollen sentimientos confusos hacia el agresor cuando éste es una persona cercana. La sensación que tenía hacia ellos
pues era muy rara. A mi abuelo yo le quería mucho, pero cuando él hacía tocamientos o se aproximaba a mí y hacía cosas que no debía de haberme hecho, pues era confuso, porque yo creía que lo hacía por cariño. Y en otros momentos realmente me moría de miedo porque sabía que me estaba haciendo algo que no debía hacer. Cuando se llega a cierta edad también puedes sentir placer y es lo que te hace el lío en la cabeza, por así decirlo. Porque piensas, si están abusando de mí, ¿cómo puedo sentir placer, ¿no? Entonces es como contradictorio y yo creo que es lo que causa el problema y por lo que te sientes mal. No le tengo nada, ni manía, ni odio, ni nada. Porque, ¿por qué tengo que tenerlo? ¿Tengo alguna razón? Que yo sepa, no. Como niño asumía que esa era mi realidad y por lo tanto es con eso con lo que vivía. Y no sé, a veces hay gente que dice, bueno, pues porque pensaba que eso le sucedía a todos, o otros dicen que eso pensaba que solo le sucedía a él y que, bueno, que no lo sé, yo no recuerdo pensar nada, simplemente que tenía una realidad con la que me había tocado vivir y así pues iba como podía. El abuso sexual convertido en realidad cotidiana. No es de extrañar que las secuelas sean visibles en los niños casi desde los primeros momentos. Normalmente los niños más pequeños tienen problemas de que hacen una regresión, vuelven a hacerse pis o a hacerse caca, se vuelven más tímidos, irascibles, le cuesta ir con la persona que le está abusando o al revés, o quiere ir con ella porque también le da regalos o le hace cosas agradables, porque el abuso no suele ser agresivo, la mayoría de las veces el abuso suele ser ir suave, ir lento, de forma que el niño va consintiendo. Yo era sonámbula y luego tenía terrores nocturnos, que es peor que las pesadillas. Tenía terrores nocturnos y no podía dormir. Y me hacía pis en la cama, me hice pis hasta los 11, 12 años, que esto lo comenté un día con mi madre, no se acuerda. He tenido también convulsiones, ataques epilépticos y sobre todo pues era muy solitaria y era una niña muy rara. Me veía como un niño marginal, o sea, no marginal, a ver, que siempre estaba callado, separado del resto, con dificultad para hacer amistades, y, aunque tampoco pensaba, o sea, claro, es que un niño no es consciente de que están abusando de él, no tiene capacidad para comprenderlo, y más cuando ha vivido con eso. O sea, eso ya me costó de adulto mucho darme cuenta, pues de niño es imposible. Tenía despertares nocturnos, no se la podía tocar, se llegó a autolesionar incluso, no soportaba el que la tocasen, no quería salir de casa, estaba todo el día asustada, no admitía cuanto que veía una figura masculina nos teníamos que ir directamente, o sea, no podía para sacarla al parque o demás, era terrible. En la alimentación, por ejemplo, tuvo muchísimos problemas de vómito, o sea, constantemente era vomitar. El bloqueo emocional que decían que tenía, yo no se lo sé localizar. Se lo localizan, por ejemplo, con los dibujos mucho. En los dibujos, muchísimo. Y en el juego. Los niños no tienen la facilidad del lenguaje ni la capacidad, no está su lenguaje articulado y tienen mucha más facilidad para expresar no solo lo que piensan, sino lo que sientan y lo que les preocupa en ese momento a través del dibujo, ¿no? Y a veces se ve esos dibujos de gran contenido sexual que algo que les da vergüenza decir no les da tanta vergüenza dibujarlo. Muchas veces lo que se dibuja no es el órgano sexual, ¿no? Masculino o femenino. No se dibujan ellos como víctima porque les produce realmente dolor y el estar en esa imagen, pero sí el agresor, ¿no? Atacando de cualquier forma a una persona pues, vulnerable y que no puede defenderse, ¿no? Y a veces pues es eso, ¿no? La situación de grandes ojos, una boca muy grande, una cosa amenazante.
está muy mal, mi niño ya está muy mal, muy mal, muy mal. Está muy mal psicológicamente, es un niño agresivo, es un niño con una autoestima muy baja, es un niño que era muy inteligente, iba entre los mejores de la clase y ha bajado en picado. Es un niño que no puede dormir bien por las noches, que sueña con monstruos. Muchas veces estos niños reproducen lo que a ellos le hacen con otros niños, reproducen incluso verbalmente lo que ellos le están sucediendo en boca de terceros, que eso es lo que te hace muchas veces pensar que algo le está sucediendo. Veo un comportamiento sexual muy fuerte de los dos niños, chupándose el culo el uno al otro. Veo al niño, los dos desnudos, que el niño se doblaba sus piernas e intentaba meter el pene por el culo de la niña. Con 9 años empecé a esnifar pegamento, luego pasé al alcohol, con 10 o 11 años empecé a beber y he seguido bebiendo de forma continuada hasta los 18 o 19 años alcohol fuerte. He sido alcohólica, he tenido que tomar medicación para el alcoholismo. Era insoportable. Yo pensé en suicidarme la primera vez con 4 años. Y parece sorprendente, pero lo recuerdo perfectamente. O sea, con 4 años yo pensé tirarme por la ventana, ¿no? Ya ahí había algo extraño, ¿no? Ahí pasaba algo, ¿no? Lo que pasa es que ellos no lo quisieron ver. Y ya luego con el tiempo, con 9 años también lo intenté, con 12, con 14, y ya con 16 años me pregunté un día y dije, ¿por qué me tengo que morir? O sea, no puede ser todo así. Síntomas evidentes. No resulta difícil detectarlos en la escuela. La psicóloga Margarita García instruye a los profesores de un colegio público. Es una de las labores de ASPASI, la Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos Sexuales. Sois muy importantes en cuanto a que tenéis mucho poder de ayuda a los niños. O sea, los niños pueden estar sufriendo en sus casas muchas cosas y vosotros podéis detectarlo y desde ahí avisar a los servicios sociales. Son ellos los que investigan, no vosotros. O sea, si un niño llega magullado, si le pica mucho en sus partes y está todo el día rascándose, algo pasa ahí. Pero vamos a ver, el padre no puede pensar, ¿no crees que has llegado demasiado lejos siguiendo a los servicios sociales por esta porque el niño se ve en la cama o porque hablen mucho de esto? No es que tú vayas a un padre y le vayas a decir a la madre, oiga, mire directamente. No, pero el padre va a deducir que la observación viene de ti. O sea, tú todo tu miedo es simplemente... O sea, yo creo que lo que hay que hacer es ver y contrastar hasta cierto punto, ¿sabes? Y en su momento hablar con la madre a ver qué está pasando ahí. Nosotros hemos elaborado unos protocolos para el ámbito educativo, es decir, los profesores pasan muchas horas con nuestros hijos y evidentemente no se trata de darles responsabilidades que no tienen. Lo que tienen que hacer es, si con esos protocolos tienen la sospecha de que se da un caso de maltrato, pues ponerlo en conocimiento o bien de las autoridades judiciales o bien de los servicios sanitarios para que ellos ya directamente lo certifiquen. En el colegio el niño ha hablado con el profesor, el niño ha hablado con una amiguita suya, le cuenta lo que le hace su padre, el niño ha hablado con varias personas, incluso, bueno, pues hace poco ha habido un hecho muy desagradable de mi hijo que ha abusado de otro niño, y lo más sorprendente es que no quieren denunciar en el colegio porque piensan que, no sé qué deben de pensar. Nadie se preocupó, a mí me diagnosticaron de pequeña superdotación, que fue lo único que se me diagnosticó, y lo que se hacía en el colegio era sacarme fuera de clase, se me ponía en un pupitre fuera de clase y entonces yo lo que hacía era me iba al baño y me esnifaba pegamento. Estamos hablando todavía de la época franquista, que no era lo mismo que ahora, ni mucho menos. Claro, a finales de los 60 o principios de los 70, abusos sexuales, no creo ni que se supiera qué era eso. Y si eso era algo, estoy seguro que nadie hubiera hecho nada. El problema principal sigue siendo el código de silencio establecido en las familias en las que hay abusos sexuales. En la mayoría de los casos es la madre quien calla. Mi madre es una cómplice absoluta y totalmente. Y ya no solamente una cómplice, porque lo sabía, sino porque, aparte de que lo sabía, porque
hubo una prueba evidente. Con 8 años me preguntó que si me habían hecho algo, tanto su padre como su hermano, y hablaba de juegos infantiles. Y yo, en vez de contestarle, me puse a llorar desesperadamente. Creo que eso es una cosa que, no sé, yo por lo menos que soy madre, entendería que pasa algo. Ella no lo quiso saber. No lo quiso saber porque no le convenía. A mi madre yo la quiero mucho, pero también la odio. O sea, a mi madre sí que la odio. Sí que tengo un sentimiento de dualidad muy fuerte, porque si ella me hubiera protegido o hubiera podido hacer algo, esto no hubiera sucedido. Pero sobre todo lo que más me ha dolido es que ella no me cree. O yo creo que no me cree, porque ella en ningún momento me ha apoyado. Aquella persona que está siendo silente, que no está haciendo nada por resolver la situación de menor y que lo conoce, también está participando de ese abuso sexual. Porque abuso sexual no solamente es por acción, también es por omisión. El daño que se produce en ese niño o en esa niña que ve que el que ha abusado de él no sufre ninguna consecuencia y es apoyado o ayudado o encubierto por otros miembros de la familia, ese es un daño absoluto, porque ese niño se encuentra solo en el mundo y sin saber a quién acudir. Considero que no pudo hacer nada. Entonces, pues en el momento en que ha podido tomar partido de alguna manera, pues por un lado sí, me creyó desde el primer momento, o sea, nunca miro hacia otro lado, o sea, en el momento en que lo dije lo creyó, sin embargo aún sigue con mi padre también. Hay madres que sí denuncian, pero les cuesta demostrar el abuso. Entonces el presunto abusador, si es el padre, mantiene el derecho de acceso al niño. Desde el momento que no se prueba, pasa a tener prioridad los derechos del progenitor, y los derechos del progenitor es a ver a su hija. Entonces se piden y se dan. Pero claro, es en teoría, durante cierto tiempo, en un punto de encuentro, sin tener en cuenta la opinión del menor. En mi caso concreto, se ha negado en varias ocasiones a entrar, durante varios periodos de tiempo. Estuvo un año y pico, negándose a entrar. Como no ven nada, porque no hay nada físico, pues los profesionales no ven nada, estoy dispuesta a renunciar de mis hijos, por lo mucho que les quiero, porque no hay cosa en el mundo que más quiera, ¿no? Pero lo que no puede ser es que este señor siga abusando de mi hijo. Esto no puede ser. Entonces estoy dispuesta a entregarlo pues, a la Comunidad de Madrid, entregarlos a los dos, para que no corran ningún peligro. Y que a lo mejor desde ahí pues, se pueda ver qué es lo que le está pasando a mi hijo, con tranquilidad, que se vea qué es lo que pasa ahí. Me hubiera gustado tener una madre así, que hubiera luchado. Entonces, dice mucho de ellas, ¿no? Lo que pasa es que siento impotencia por ellas porque sé que lo estarán pasando mal, pero sobre todo lo están pasando mal esos niños que tienen que estar con esa persona porque es su padre. Con motivo de, bueno, pues probablemente de las separaciones traumáticas, de las más traumáticas, donde muchas veces los menores son utilizados por sus padres, por sus progenitores, en esa lucha que tienen entre ellos, pues se están detectando también casos de denuncias falsas por abusos sexuales o por malos tratos, ¿no? Es verdad que son una minoría, pero no es menos cierto que esa minoría también supone un problema gravísimo para los menores, ¿no? Y eso es lo que tenemos que luchar también con todas nuestras fuerzas. Si los padres nos inventan historias, pues a veces los sometemos a pruebas innecesarias que causan dolor y que pueden repercutir muy seriamente en el niño. Me cuesta mucho trabajo creer que esto se llega a hacer, ¿no? Pero que no lo hagan porque al final a los que les pasa de verdad a estos niños que están verdaderamente siendo abusados, pues al final es que nadie les cree. Teléfono NAR, dígame. Hola. ¿Estás llamando a un teléfono de ayuda para niños y adolescentes? Los especialistas, con todo, subrayan la necesidad de denunciar y pedir ayuda. ¿Estás llamando a un teléfono confidencial?
Eso significa Una que forma de cualquier cosa hacerlo que es a nos través de cuentes los no la vas a teléfonos y borrar. correo electrónico de la Fundación ANAR de Ayuda a la Infancia. Puedes llamar efectivamente Tienen en cualquier una momento del línea día para o de la adultos noche que y lo otra necesites. para niños. Estamos las 24 horas al día y es un teléfono atendido por psicólogos. Bueno, entiendo que quizá a lo mejor este no sea el mejor momento. Sabemos que Así uno de, nos puedes de volver a los llamar. problemas que generan revictimización en los casos de abuso sexual es aquel niño que en un momento determinado se pone en contacto con alguien de su entorno, algún adulto, en el que tiene como figura de referencia y no es capaz de ser creído en su testimonio. Entonces, o bien no lo protegen, o bien no le creen, o bien prefieren no ver lo que está ocurriendo. Y entonces muchas veces esos son los casos en los que, pues, después de haber tenido la negativa experiencia de no haberse creído en su entorno, llaman al teléfono ANAR de ayuda a niños y adolescentes precisamente para buscar alguna solución ante sus problemas. Lo fundamental es detectar a tiempo el abuso para prestar ayuda al niño o adolescente. Es la única forma de evitarle secuelas psicológicas severas durante toda su vida. Si lo coges cuando está ocurriendo, normalmente el niño puede llegar a sanar completamente y no tener ninguna secuela. Como yo digo, es como si tienes una pequeña cicatriz. Yo lo superé sin darme cuenta, porque mi madre tenía una amiga que era psicóloga y entonces pues estuvo conmigo, lo pude hablar con ella, todo lo que tenía dentro, los sentimientos, las sensaciones. Cuando no lo coges a tiempo y dejas pasar el tiempo, nosotros, bueno, yo llevo trabajando varios años como psicóloga, 20 y tantos, y ahí he visto mucha persona con depresiones, con ansiedades, con fobias, con un montón de problemáticas que es muy difícil sacar adelante. En mi caso, pues bueno, supongo que las más frecuentes son, o han sido la baja autoestima, el sentirte que no sirves para nada, que no vales para nada, o sea, siempre pasando desapercibido. Después, secuelas también del tipo adictivo, en mi caso fue la ludopatía, el juego. Por la historia de que se repite, o sea, puedes repetir la imagen y cosas de esas, pero... Y luego pues esta angustia, esta especie de secreto de que he hecho algo malo y que estoy sucia y bueno, y ahora veo a mis niñas que están, una de ellas en la edad que yo tenía cuando pues mi padre abusó de mí y Terapias y me da miedo psicológicas, una forma de tratar los problemas relacionados con el abuso. Son una intensa descarga de sentimientos. Y entonces a partir de ahí es cuando me he dado cuenta que todo lo que me ocurre tiene una base en relación con aquello. Que a lo mejor no fue tan grave, ¿no? Hubo penetración, no, pues no hubo penetración, pero ¿qué más da? Pero si ha habido un abuso de tu intimidad, de tu espacio... Y de cambios internos, de la persona que te tiene que proteger y no te protege, la persona que te dice lo que tiene que está bien y mal, ya no sabes si está bien o está mal, entonces... Es importante encontrar gente que ha pasado por lo mismo que tú a niveles diferentes, pero es importante encontrar gente que se pueda sentir igual de mal que tú o que en un momento dado se ha sentido mal. Es que yo el día que se murió mi agresor, que fue mi abuelo, yo ese día me sentí fenomenal. Es que yo no sentí la muerte de mi abuelo, yo me alegré y entonces me sentí más mala persona todavía. Porque digo, pero bueno, ¿cómo me puede estar alegrando por la muerte de una persona, ¿no? Y encima familiar, ¿no? Pero para mí fue el decir, por lo menos la otra parte ya no lo va a contar, tampoco, y encima yo no lo voy a volver a ver, ¿sabes? Y no va a estar al lado de mis hijos ni al lado de... Pero hay secuelas que esas terapias no pueden paliar. Las enfermedades psiquiátricas relacionadas con un pasado de abusos sexuales. Una es el trastorno límite de personalidad, un estado semicontinuo de angustia, depresión, impulsividad y autodestrucción. El miedo que se pasa y el terror que se pasa de verdad que no se puede describir con palabras. Es un terror y una soledad como que estás solo en este mundo. Que nadie te apoya, que no lo puedes contar, que eres una apestada, que eres una prostituta,
Yo de hecho de mayor, y además aprovecho para decirlo, porque ya que estoy contando todo, lo voy a contar todo, yo me he llegado a prostituir por temas de drogas y a veces incluso para hacerme daño a mí misma, o he pasado al otro extremo, que creo que te he comentado antes, que es que nadie me puede tocar. Nadie sabe lo que es tener que pensar en matarte. O sea, claro, la gente dice, qué cobarde. Hay otros que dicen, qué valientes. Pero la verdad que no te planteas ni si eres cobarde o valiente. Simplemente te planteas en ese momento que tu vida es una mierda y que es una desgracia y que nunca va a cambiar. Y que cuando me duerma por la noche van a aparecer esos violadores, esos abusadores, y me van a seguir haciendo daño. Dentro del síndrome de lo que es el trastorno límite de la personalidad, que engloba, como he dicho previamente, múltiples síntomas, uno es el de la impulsividad, el de tener acciones de riesgo sin medir realmente ese riesgo. Y dentro de eso está pues, desde el consumo de drogas hasta el conducir excesivamente rápido, el tener conductas que ponen en peligro la vida de uno y un mayor riesgo de intentar o de cometer suicidio. Es muy triste saber que el vacío, que el dolor no te va a abandonar en todo el día y aún así tienes que sonreír y aún así tienes que hacerle la comida a tus hijos y aún así tienes que quedar con tu pareja a tomarte un café. Entonces, es horrible. Yo sé que es muy difícil de entender, mucho. Y la gente prefiere ver para otra parte y hacer que no ven absolutamente ningún tipo de abuso, que eso no existe, que es una exageración, que la televisión lo exagera, pero es una realidad. Ya estoy harta de ocultarme porque yo sé que soy una víctima, estoy harta de sentirme culpable y me gustaría que esto ayudara a la gente a concienciarse del problema porque esto, por desgracia, sucede más a menudo de lo que uno piensa y sobre todo para denunciarlo y que no le pase a más gente. Porque yo ya sé que soy un caso perdido, pero por lo menos para que la gente se conciencie y que no le vuelva a pasar a ningún niño ni a ninguna niña más.